Entonces, de membrana, vamos a pintarla acá, igualita. De membrana es un rearreglo que tiene un segmento génico más, que es el que va a codificar a la región transmembranal. Y eso es lo que hace que esa proteína se quede adherida a la superficie. ¿Sí? Y en ese caso tenemos una inmunoglobulina en la superficie del linfocito B. Y ahí actúa como un BCR, receptor de células B. Entonces, una inmunoglobulina de membrana, vamos a pintarle con rojo, necesariamente tiene una región, digamos acá, transmembranal. Las colillas son chiquitas. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan, profe, ¿cuánto esta sería una inmunoglobulina que va por sangre circulante? ¿Es secretada o es soluble? ¿La secretó qué célula? ¿Qué célula secreta las inmunoglobulinas? ¿Cuál? ¿Un linfocito B qué? No, un linfocito B ¿qué pasó para que él activara? Un linfocito que reconoció un antígeno. Entonces, póngale aquí el núcleo y póngale el linfocito B. Entonces, si este linfocito B circulante en nuestra sangre se encuentra con un antígeno, por ejemplo, un polisacárido bacteriano, o sea, en muchas bacterias, si se encuentra con un polisacárido bacteriano, él va a reconocer ese polisacárido bacteriano y va a generar una activación que hace que este linfocito activado se convierta en una célula plasmática. Entonces vamos a pintar la célula plasmática. La célula plasmática o plasmocito es una célula súper oval. Es así. Y tiene el núcleo hacia un lado. Y esto está lleno de retículo endoplásmico porque es una célula eminentemente productora de anticuerpos. Entonces, esta es la que va a producir los anticuerpos. Entonces se llama célula plasmática. Es una diferenciación de un linfocito B. Póngale flechita. Eso. Después de que ha sido reconocido un antígeno, ¿cómo sería la región FAB de estos anticuerpos? O sea, estos anticuerpos tienen la misma especificidad del linfocito B que reconoció ese antígeno. ¿Sí? Es la misma célula. Lo que pasa es que ahora sufrió este cambio para poder ser productora de anticuerpos. Pero esos anticuerpos son de la misma especificidad de este que está en la membrana. Listo. Sí, tiene que ser una célula plasmática. Como el linfocito B, debe. Vale. Los anticuerpos, esas células plasmáticas, ¿dónde se van a activar? Primero que todo, en los ganglios, ¿no es cierto? Así como hablamos la semana pasada, el linfocito T se activaba en la zona, ¿cuál? Zona T. Los B se van a activar en ¿dónde? ¿Quién pintó el folículo? Nicolás. ¿Lo vimos?
linfocitos B. Entonces, estas células, linfocitos que reconocen ahí en el ganglio los antígenos y que se activan, se van a ir a los tejidos a estarse allá residentes como una célula plasmática produciendo anticuerpos en el lugar donde la necesitan. ¿Sí? ¿Cómo se vaya? Pues por la inflamación que está ocurriendo en ese tejido, que está lanzando citoquinas, quimoquinas, que está haciendo que estas células, después de activadas allá en el ganglio, se dirijan hacia ese sitio. Pero esos anticuerpos son anticuerpos que, gracias Ángela, anticuerpos que, digamos, que no han tenido una alta afinidad, ¿sí? Simplemente que los reconocen y ya con eso, pues, como hay tantos, digamos que hay muchas bacterias, juntos activan una señalización y hacen que la célula se convierta en célula plasmática productora de anticuerpos. Pero esos anticuerpos son, si esto es ¿cuáles son las inmunoglobulinas de superficie? La M y la D. Repítanlo. Inmunoglobulinas de superficie. Cuando un linfocito nace, ¿qué tiene en la superficie? Un BCR. Pero ese BCR es cadena constante mu, que va a ser una inmunoglobulina M o una inmunoglobulina D, de cadena delta, ¿no? Entonces estos anticuerpos son IgMs, ¿sí? Son IgMs, son anticuerpos que tienen esta especificidad. Pero esta respuesta inmunohumoral tiene una cosa maravillosa, que es un mecanismo de activación del linfocito B dependiente del T. ¿Esto necesitó ayuda del T? No. Por tanto, este mecanismo se denomina activación independiente del linfocito T. Vamos a ponerle aquí título. Activación independiente del linfocito T. Esta forma. Y hay otra que se llama activación dependiente del linfocito T. ¿Vale? Y eso lo vamos a ver ahorita. Yo me vine otra vez a figura de inmunoglobulina porque hoy vamos a ver cómo se produce ese receptor. Y como es una de las moléculas más fascinantes de la inmunología, ¿por qué? Gracias. Porque la codifican diferentes segmentos génicos. Diferentes familias génicas están haciendo parte de esa molécula única. Y eso fue difícil llegar o a entender cómo se constituía una molécula que tenía una región que era constante, que no cambiaba y que a veces encontrábamos otras inmunoglobulinas que teniendo la misma cadena constante reconocían otra secuencia. Entonces, eso puso a pensar por muchos años, entre la década del 60 al 80 prácticamente, surgen diferentes teorías que llegan a finalmente, hasta cuando no mejora la tecnología, primero se planteó en una hipótesis, o sea, mira, es que vemos esto, la única razón que pueda explicar que eso está presente es tal y tal cosa. O sea, primero se planteó a nivel de pensamiento, de teoría, la respuesta de cómo era esto. Y hasta que no hubo una nueva tecnología, el Western, el Southern Blot, y aparecieron estas en los 80, se pudieron concretar esas teorías, esas hipótesis, y se afianzó la idea de que
que estas regiones, las variables, iban a sufrir procesos de recombinación, mientras que los rearrellos que tenían las regiones constantes eran codificadas por segmentos génicos muy limitados y no había esos procesos de reordenamiento. ¿Sí? Pero pues eso costó casi que 30 años. Vale. Entonces, en la clase, en la primera parte, vamos a hablar de todo eso. Siguiente. Entonces, les estaba mencionando que el receptor de linfocitos B se denomina BCR y es una molécula como el TCR que necesita otras moléculas acompañantes. En este caso, un receptor que está codificado por dos cadenas, la inmunoglobulina alfa y la inmunoglobulina beta. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes eran los acompañantes del TCR? Pregunta de quiz hoy. ¿Lo saben pintar? Vale. Entonces, era CD3, que es un correceptor de 6 cadenas, 2, CD3 y 2 cadenas Z. Pueden pintar debajo del PCR, ¿vale? Listo, entonces PCR también necesita sus correceptores, por eso se llama complejo receptor de células B. Entonces, tenemos que es multicatenario, se localiza en la membrana celular, por eso cuando está aquí es que se llama BCR. Y está acompañado por dos proteínas invariantes. ¿Qué es esa palabra? Invariantes, que no cambian, que no varían, son siempre las mismas. ¿Qué creen que van a hacer esas dos? La traducción de la señal, exactamente. Lo mismo, análogo a lo que hace CD3 en el PCR. Ahora, este PCR directamente va a reconocer el antígeno por medio de su región variable. Eso ya lo sabíamos. ¿Y cómo es que está constituida esa región variable? Se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la región del anticuerpo donde está esto? FA, región de unión al antígeno. Y en esa región, que es por donde se une al antígeno, encontramos unas regiones CDR, unas regiones que también decíamos hipervariables. Listo. Entonces, sabemos que la inmunoglobulina, ¿por dónde va a reconocer el antígeno? Por su región FA. Y como mencionaba, la inmunoglobulina A y la beta van a facilitar la traducción de la señal. Otras moléculas acompañantes son el CD19, y estas otras moléculas que, como el CD81 y el CD80, que ahí no están, que van a ser muy importantes cuando interaccionen el mecanismo dependiente del linfocito T. En el independiente del linfocito T no se requiere sino el complejo BCR, que está constituido por el BCR con la IgA y la Ig beta. ¿Sí? Este sería el complejo receptor de células B. Pero estamos hablando que hay otros receptores importantes, pero estos receptores van a actuar en los procesos de reconocimiento de antígenos con ayuda del linfocito T, porque son esos receptores los que van a hacer clic con los receptores del linfocito T para poder recibir la segunda señal. Así como el linfocito T requiere primera y segunda señal, el linfocito B también. Listo.
Entonces el CD19, este es muy importante porque lo utilizamos en hematología para diferenciar los linfocitos B. Está constituido por CD19, CD21, CD80 o 81 y CD225. Estos son muy importantes porque, bueno, en el caso del CD19 es una glucoproteína de membrana que, como les decía, al expresarse constitutivamente en el linfocito B, la utilizan ustedes en hematología para identificar estas células. Siguiente. Su función principal va a ser modular el umbral de activación, funcionando como una molécula adaptadora que amplifica la señal. Entonces, allá tenemos nuestro BCR, tenemos CD19, CD21, CD81, ¿no es cierto? Entonces, aquí se activa la señal, se genera la señal, miremos que IG beta y IgA van a tener la actividad de exponer los residuos de tirosina para que sean fosforilados y activar todas las moléculas adaptadoras. Nómbrenme dos moléculas adaptadoras que vean en la imagen. ¿Se acuerdan una molécula adaptadora del señalamiento del linfocito T? Pregunta del quiz hoy. Después de que se genera la señal en el TCR, ¿qué pasaba? No, eso es la segunda señal. Yo estoy hablando de la primera señal cuando ya se va por el citosol. SAT con Z. SAT 70. ¿Sí se acuerdan? Es la análoga de SIG, ¿no? ¿Qué otra vía en TCR? ¿Qué otra molécula adaptadora? LZK, muy bien. LZK sería la homóloga de SIG. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a SIG. Una vez IgB muestra los residuos de tirosina, la molécula que es adaptadora, moléculas que están en el citosol, fosforilan esos residuos y ahí empieza la vía de señalización o la cascada de señalización. Entonces, ¿cuál es la función de CD19? Amplificar esa señal para que realmente la señal sea tan potente que active a la célula a que haga otro programa genético que vuélvase célula plasmática. Con una función, esta célula ya no tiene BCRs en la superficie. Ella solo se dedica a sintetizar inmunoglobulinas y a sacarlas a la sangre. Entonces, esa es la función muy importante del CD19. Bueno, CD21, también denominado receptor del complemento, este reconoce otras fracciones del complemento. ¿Qué fracciones recuerdan del complemento? C3A y C3B. ¿Y estas cómo son? D, G e I. Entonces, estas son fracciones derivadas de la proteólisis del complemento, que pues yo no se las expliqué cuando vimos complemento, porque pues era confundirlos un poco más, pero estos receptores van a, si hay algo exonizado con estas fracciones, ellos lo internalizan. Entonces, para eso va a servir el CD21. Y el CD81 es el que más me encanta porque este es una proteína tipo 4 que tiene 4, es una molécula súper potente porque tiene, ella se engancha en la membrana a través de 4 asas. Entonces es una molécula que ayuda y participa en la segunda señal que la vamos a ver. Siguiente, Miguel. Listo. Entonces aquí tenemos, arriba tenemos el BCR actuando como o la inmunoglobulina actuando como un receptor de las células B.
Entonces vemos el antígeno en amarillo y vemos que hay una condición para que esto, ¿qué le falta al dibujo? No, porque este es el independiente. Pero para que haya una buena activación requiere que este antígeno enganche con otro BCR, como está mostrando en la gráfica. O sea, por eso yo les decía, usualmente con polisacario capsular. Siempre que yo les ponga en el ejemplo, paciente infectado con E. coli que tiene un polisacario capsular gigante, ese mínimo va a ser rápido inmunidad humoral. Porque el antígeno es una cosa gigante y un linfocito B que llegue por ahí todo tranquilito, como tiene, él no tiene uno, tiene muchísimos BCRs en su superficie. Entonces, puede reconocer y hacer eso como, ¿qué se llama? Un entrecruzamiento de los BCRs. Y eso sí es una señal suficientemente potente que no necesita ni señal 1, ni señal 2, ni señal 3, ni ayuda del linfocito T. ¿Sí? Es lo suficientemente potente para activar el linfocito B. ¿Vale? De una manera independiente. Ahora, dependiente entonces es cuando el linfocito T le manda señales a través del ligando CD40. ¿Sí? El ligando CD40 lo presenta el linfocito T y la célula B tiene el CD40. Entonces, cuando hay esa interacción y hay reconocimiento del complejo mayor con el antígeno y el linfocito T, y ahorita les explico un ejemplo, eso es activación del linfocito B con ayuda del linfocito T. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a repasar esas moléculas que participan en la interacción en el otro mecanismo de reconocimiento. Entonces, el más importante sería, bueno, en este caso, vale la pena decir, ¿se acuerdan que los linfocitos que es en el ganglio, allá en su folículo, ellos están ahí tranquilitos y pueden llegar antígenos solubles y antígenos que venían trabajando las dendríticas? Esos que vienen trabajando las dendríticas se lo presentan al T, pero esos solubles pueden activar al B. El B los puede captar y los puede presentar, porque el B es una célula presentadora de antígeno. Entonces, si el B que está en el ganglio reconoce un antígeno y lo procesa y lo presenta, ahora él solito no puede activarse porque lo internalizó. Entonces, en ese caso, puede haber ayuda del linfocito T. ¿Sí? Para ayudarle a dar la suficiente señal para que ahora sí se convierta en una célula plasmática. ¿Está claro? Cuando el linfocito B está en el ganglio y está reconociendo antígenos solubles, los internaliza y los presenta como una célula presentadora. O sea, él no fue capaz de activarse él solo. Solo lo presenta. Entonces, en ese caso, como ahí también hay linfocitos T, que también pudieron, por medio de la dendrítica, haber reconocido ese mismo antígeno, entonces él se viene donde están los linfocitos T y, como está activado, está expresando ligando CD80 y al acercarse al linfocito B, lo activa. La diferencia es que esa activación sí es tan potente que el linfocito B va a hacer que ya no produzca las mismas bobitas inmunoglobulinas iguales de estas, sino que va a ser una inmunoglobulina mejorada, una inmunoglobulina que tuvo una hipermutación somática, hay un cambio de clase. Entonces, esta inmunoglobulina que ahora se genera, producto de la ayuda del linfocito T, es
más específica de este antígeno de otra región, y además no tiene la función efectora de la primera. Digamos, si esta es una infección que está en la secreción vaginal, me conviene más que sea una inmunoglobulina clase A. Entonces, además de que le hizo un proceso de hipermutación somática para que la región variable le salga más afín, además le cambia la región constante y va a salir una inmunoglobulina de ese linfocito B mejorada. Entonces, cuando hay activación dependiente del linfocito T, ocurren dos mecanismos que anótenlos: hipermutación somática y cambio de clase. ¿A qué se refiere hipermutación somática? ¿Quién comprendió el concepto? Juli. ¿Muta qué? Muy bien. Va a mutar esas regiones aquí pequeñitas que hay en la variable, que va a ser básicamente cuando es B de J, ¿se acuerdan? Ahí va a haber en esos puntos, en esas uniones de recombinación, van a haber unos cambios, y entonces esta región variable va a salir más específica, más afín por ese antígeno. ¿Y qué es cambio de clase? ¿Qué es la clase inmunoglobulina? ¿Clase qué? Decimos clase G, D, M, A, E, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos cambio de clase, cambiamos la región constante por el isotipo. Muy bien. Entonces, a esta inmunoglobulina ya le podemos poner una fracción constante de inmunoglobulina alfa para que se secrete y pueda combatir la infección, digamos, si es en la secreción vaginal. ¿Sí? Entonces, esto surge a partir del reconocimiento y la activación dependiente de T. Este que es el ligando ¿qué? CD40L unido con el CD40, que sería el target, que lo tiene el linfocito B. Entonces, esta interacción que hace en el linfocito B va a ser hipermutación somática y cambio de clase. Entonces, y después va a salir una célula plasmática que produce unos anticuerpos que tienen en su región FA más afinidad y en su región FC un cambio de isotipo. Por ejemplo, los que son alérgicos al maní, ¿sí? Se van a activar este mecanismo y aquí saldrán inmunoglobulinas E y con alta afinidad por el maní. Y eso después es una enfermedad, una alergia. Entonces, esta es la activación dependiente de T y la activación independiente de T. Siguiente.
Bueno, aquí básicamente es esto, los últimos artículos ya tienen súper claro qué es lo que le pasa al FC para que pueda activar la señal. Entonces ellos plantean dos modelos, modelos conformacionales y modelos de segregación cinética. Básicamente es, arriba en la imagen vemos el antígeno en bolita roja. Hay muchos antígenos, tenemos en verde el BCR, tenemos bueno, las moléculas que están participando. Entonces cuando hay una interacción entre el antígeno que está presente en el medio, esa interacción produce cambios conformacionales que afectan a IgA e IgB y expone los residuos de tirosina para que empiece la vía de señalización. Aquí hay algo importante, que es que lo que yo les decía, el agrupamiento de otras moléculas hacia ese punto, como un clúster, o aquí lo llamamos el microsignalosoma, ¿sí? O sea, como lo que llamábamos, se me olvidó el nombre, sinapsis inmunológica en TCR, ¿sí? Aquí va a suceder lo mismo. En el modelo de cambio conformacional, la unión del antígeno al dominio extracelular es comunicado al dominio intracelular a través de cambios conformacionales. Y en la modelo de segregación, la exclusión de las fosfatasas del sitio de contacto aumenta la posibilidad de fosforilación del PCR. Entonces, en el dominio de segregación, ahí están las fosfatasas. Lo que hacen acá es que dependan de esta señalización y no de las fosfatasas. Recuerden que tenemos utilizar quinasas, ¿sí? No fosfatasas. Entonces, cuando están las fosfatasas no se deja activar la señal, por eso se corren, se segregan, se sacan del ambiente. Siguiente. Bueno, lo segundo que sucede cuando hay una interacción es que se forman microclústeres de estas moléculas. Entonces se pueden unir de 50 a 500 moléculas que pueden ser cadena L o cadena D. Recordemos que un linfocito B tiene ambas en la superficie y eso pues va a activar la red de actina, la F-actina. Microcorrales es como pedacitos del citoplasma que están con mayor activación del citoesqueleto. Entonces, y eso es lo que va a suceder. Entonces allá tenemos, si fuera la célula, todos los verdecitos son los BCRs. Cuando está en presencia del antígeno, pueden ver que el antígeno en rojo fue reconocido por dos, pero estas dos después se van a unir en un microclúster y todo esto que es el citoesqueleto de actina va a formar el microcorral, ¿sí? O sea, como que ahí en ese clúster es donde se va a generar la señal. Aquí vemos los microcorrales de esa parte de la región de la célula. Pues imagínense al conocimiento que ya se ha llegado en dilucidar esa interacción. Siguiente. Bueno, y ya finalmente entonces se forma lo que en TCR le llamábamos la sinapsis inmunológica. ¿Se acuerda que había tres regiones? La más interna, la secundaria y la más externa. Entonces aquí sucede lo mismo. Allá tenemos el CSMA, el PSMA y el DSMA. Entonces, el central, el periférico y el distante, ¿sí? Son como los complejos de membrana que se forman, pero como que están limitados en una estructura organizada de esa interacción. No es ahí a la loca. O sea, los que tienen que ir en la región central, que van a generar la primera señal, los que van al lado de esos primarios y los más distantes, ¿sí? Entonces, tal cual, ahí tenemos. Entonces aquí, bueno, para el caso del TCR, pero esto
es válido para el PCR y para el PCR. Bueno, siguiente. Acá ya es entonces cómo se genera la señal, o sea, cómo se activa la vía de señalización. Cambia un poco en el PCR respecto al PCR. Acá ya vamos a ver otras moléculas adaptadoras diferentes. Una de las que más llama la atención es LIN. LIN es la primera. Acuérdense que en PCR era el LSK. Acá es LIN. LIN entonces fosforila y ella pues inicia toda la vía de señalización. Después de que se hace ese ensamble del PCR con el antígeno, entonces va a depender la intensidad de la señal, de la afinidad y del número de moléculas de antígeno. Entonces el grado de propagación va a depender de la cantidad de antígeno que se internalice y de la cantidad de células ayudadoras que puedan ser reclutadas y el grado de activación que tenga esa célula. Entonces, no solo es por el reconocimiento de los antígenos, sino además por el ambiente de citoquinas que haya en esa molécula. Siguiente. Bueno. Otros correceptores. Entonces, lo que yo les decía del CD19. Entonces, por lo menos acá en esta figura tenemos el PCR, tenemos la cadena pequeña IgA, IgB y tenemos el CD19 reconociendo, bueno, al lado el CR2 y que es el receptor del complemento y está reconociendo una señal de la bacteria opsonizada, no con C3D, sino con una molécula que se llama C3D. Entonces, pueden ver que hay dos señales. La señal del antígeno, en ese caso, como yo les comentaba, un polisacárido capsular, es muy grande. Hay una única bacteria y esos bracitos grises son epítopes del polisacárido capsular, que son lo suficientemente fuertes para señalizar y activar a ese linfocito B. Pero si además está presente CD19 y CR2, puede reconocer que esa misma bacteria, que además está opsonizada, pues también va a generar señal. O sea que ahí tenemos primera y segunda señal, suficientes para activar el linfocito B de manera independiente. ¿Sí? Esta es la independiente. Siguiente. Bueno, y aquí pues es básicamente la función de moléculas como las integrinas y las moléculas de adherencia intercelular que ayudan a que haya esa sinapsis inmunológica en esa interacción de reconocimiento de las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Entonces, aquí las tenemos. Son moléculas de adherencia intercelular que ayudan están participando ya instantes en la periferia y ayudan a ese reconocimiento de una célula presentadora o de una bacteria a adherir el linfocito B a esa célula. Entonces, es la función importante de estas moléculas en el proceso de la sinapsis inmunológica. Siguiente. Bueno, entonces, tal cual se activa un linfocito B, se activa un linfocito T, sucede con el linfocito B, y que es clonal. Un único receptor es el que va a interactuar con ese antígeno, y esa célula que interactuó, esa es la que se va a expandir, esa es la que va a hacer mitosis, y del clon que se va a generar las células que están produciendo los anticuerpos. A eso es lo que le llamamos expansión clonal, ¿sí? Que es lo que define la característica de la inmunidad adaptativa, que es altamente específica, ¿no es cierto?
Pero para que haya eso, ¿qué le tocó a la línea somática o a la línea germinal? Hacer muchos clones, o sea, hacer un gran repertorio de células B. Entonces tenemos la roja, la naranja y las verdes. ¿Qué significa? Que cada una de estas células B tiene un PCR diferente. Tiene un PCR diferente en su región variable. ¿Sí? Su región FA es diferente. El uno, digamos que tiene determinada secuencia, el otro otra, y el otro otra, y el otro otra, y el otro otra. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos que un individuo contiene un enorme repertorio de células B o de receptores de células B. Y igual pasa con los linfocitos B. Sin embargo, la posibilidad de que una célula B encuentre su antígeno es muy baja, y cuando no lo encuentra, pasados unos días en el ganglio, se muere. Ellas se mueren ahí después de 5 o 6 días, que no reconocieron a nadie, se eliminan. Entonces, eso, como para que haya mayor probabilidad de que haya ese encuentro, se inventaron los órganos linfoides, que es donde vamos a recolectar los antígenos y vamos a tenerlos ahí en una circulación muy lenta para que esos linfocitos que estén ahí tengan la oportunidad de testear todos esos antígenos, y el que finalmente pueda interactuar con ese antígeno pues se active. Y eso va a suceder para el caso de la inmunidad humoral, básicamente en el nódulo linfoide y en el vaso. Entonces, en el vaso tenemos gran actividad, por eso las personas que tienen enfermedades autoinmunes, muchas veces el vaso está súper hinchado, eso se llama esplenomegalia, porque a él le toca trabajar muchísimo, porque como tiene tanta cantidad de anticuerpos que se depositan y cogen complejos inmunes, entonces los linfocitos B del vaso pues están a toda hora activadísimos con toda esa cantidad de complejos inmunes. Vale, entonces son estos dos los órganos donde van a colectarse los antígenos y donde va a ocurrir la oportunidad de que se active el linfocito B. Siguiente. Entonces, para recordar dónde se van a ubicar los linfocitos B en el ganglio, ¿no es cierto? Entonces tenemos el ganglio tiene unos vasos aferentes, acá están, vasos aferentes por donde viene la linfa, tiene unas zonas que le llamamos folículos y centros germinales, que están acá, y le llamamos centro germinal cuando precisamente un clon de linfocitos B se activa. No cuando se activan los linfocitos B, es cuando se activan los linfocitos B. Entonces, porque esa es la zona de B, ¿no? Recuerden que los folículos es la zona de B. Entonces, cuando un linfocito B, bueno, vamos a ver si allá en el dibujo está. Ahí tenemos el folículo, ahí está el linfocito B. 1, 2, 3, 4. Tenemos que llega por la corteza los antígenos, o sea, aquí por afuera, por la corteza, llegan los antígenos, que son las bolitas rojas. Esos linfocitos B que están en el folículo los reconocen, ¿no es cierto? Y se activan, se internalizan, se generan las señales, y ese linfocito B entonces se activa su mitosis o su activación, y por eso ahí es cuando se forma el centro germinal. Una vez que ese linfocito está en esa parte del ganglio activada, ese linfocito, como está haciendo hipermutación somática y cambio de clase, es un linfocito que tiene que volver a chequear las inmunoglobulinas por selección positiva y negativa, porque él hizo hipermutación somática y tenemos que chequear que la nueva inmunoglobulina no reconozca lo propio. Por eso tenemos allá las células dendríticas foliculares presentando y chequeando esa inmunoglobulina que surge de la hipermutación y
de la hipermutación somática que sufrió en el FAP, ¿sí? Muy importante. Bueno, entonces, preguntas acá. En el ganglio sucede de todo. Se activan los linfocitos T, pueden haber las activaciones del linfocito B dependiente de T. Y cuando esas activaciones del linfocito B dependiente de T, que son las que llevan a hipermutación y cambio de clase, son las que exigen que se vuelva a chequear la inmunoglobulina y que se chequee, claro, cuando hay un clon autorreactivo, entonces ese clon se apaga. ¿Sí? Pero si es chequeado por las células dendríticas foliculares del ganglio, si es chequeado y no pasa nada, entonces sale del ganglio ese linfocito B, se convierte en célula plasmática productora de los anticuerpos. La célula plasmática no se queda en el ganglio, de hecho es en la corteza, afuera del centro germinal, donde ya sale sangre periférica. Siguiente. Bueno, aquí nuevamente el mismo resumen. Entonces, tenemos acá una célula B que llega, aquí está en grande, el centro germinal. ¿Sí? Tenemos la zona, toda la bola sería el folículo, o bueno, el centro germinal, el folículo, o la parte que es más oscura, y ya la parte donde es más clara. Entonces, digamos que la célula B reconoció un antígeno ahí en el ganglio y se activó. Entonces, cuando ella se activa, también como el linfocito T va a hacer expansión clonal. ¿Sí? Entonces, por eso esa zona se vuelve, cuando teñimos el corte de ganglio, se vuelve más oscura, porque ahí lo que está sucediendo es una mitosis exagerada. ¿Sí? Entonces, una vez se expande ese clon, empiezan los procesos de hipermutación somática. Entonces la hipermutación somática empieza a suceder y una vez termina la hipermutación somática, esas células, arriba tenemos el linfocito, ¿me ayudas con el indicador? El de arriba, donde dice hipermutación somática. Entonces esa célula, miren ahí atrás, ahí esa, ¿qué va a hacer en la otra zona? Miren, en la zona más clarita, va a empezar a mirar si esa BCR no reconoce los antígenos propios que le está presentando una célula dendrítica folicular. Entonces, una vez hace las mutaciones y hace el aumento de la afinidad, maduración de la afinidad. ¿Qué es maduración de la afinidad? Es la consecuencia de la hipermutación somática. ¿Sí? Otro término, anótenlo, maduración de la afinidad. Entonces, una vez hace maduración de la afinidad y se chequea, hace cambio de clase, además, y de una vez sigue su proceso de diferenciación. ¿A qué se va a diferenciar? Entonces, esta célula se va a diferenciar hacia una célula plasmática. ¿Sí ve que lo hace fuera del ganglio? Una célula plasmática productora de anticuerpos y una célula de memoria. O sea que aquí las células efectoras que veíamos en linfocitos T, TH1, TH2, no. Acá es una célula plasmática productora de anticuerpos y una célula de memoria. Y esa sería la respuesta o la activación de los linfocitos B dependiente de antígeno. ¿Sí? La dependiente de la linfocito T, dependiente del linfocito T. ¿Qué es esto de apoptosis? Aquellas células que hicieron mal la hipermutación, pues se eliminan. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, este mecanismo no lo tengo acá. ¿Sí? Pero acá también puede ocurrir.
2. O este puede ocurrir en sangre periférica. Una bacteria, 2 bacterias, 3 bacterias, y van los linfocitos B y lo reconocen y es tanta polisacario tan grande que se activa, pero produce IgM. Bueno. Sí, o sea, se chequea que esa I9 inmunoglobulina que cambió en su afinidad en la región FAP no reconozca ahora lo propio, que haya cambiado tanto que ahora reconoce un epítope propio. Si lo reconoce, o sea, nuevamente se chequea la afinidad de la unión. ¿Sí? Si es muy fuerte, entonces se elimina la dosis. Sí. No, usualmente son muchísimos mecanismos. Eso se llama autoinmunidad. ¿Sí? Y es porque fallan los mecanismos de la tolerancia allá en el tipo y de la regulación. Allá fallan los mecanismos y salen células que reconocen al otro. O ese es un mecanismo. El otro es un virus. Hay virus que desarrollan esas enfermedades. Por ahí hay el pobre COVID le han echado muchísimas causas de muerte, pero bueno. Listo, siguiente. Sí. Es la consecuencia de los mecanismos de hipermutación somática. ¿Sí? O sea, porque mejora la afinidad. ¿Sí? Bueno. Este es lo mismo del anterior, sí, sino que está desde más afuera y está importante también que el linfocito, o sea, el linfocito tiene que estar activado para venir a presentar el ligando CD40. Si el linfocito no está activado, ¿y de dónde se activa él? Porque ese linfocito virgen está en el ganglio y una célula dendrítica se pilló ese antígeno, o sea, un poco de antígeno va por sangre, se lo pilla la dendrítica y se viene al ganglio y la presenta un linfocito T. Pero el linfocito B también va por sangre y él también puede reconocer ese antígeno. ¿Sí? Entonces, ese linfocito T que es lo que está acá, miren, el antígeno puede ser reconocido por el linfocito B, pero ese mismo antígeno es el que activa al linfocito T. Entonces, este linfocito T activado se viene a la zona de B, le ponen ligando CD40 y le presenta el antígeno, y entonces, el linfocito B le presenta el antígeno, este lo reconoce, le da ligando CD40 y le da señal para que prolifere. Lo anterior, atrás, partía de la proliferación. ¿Sí? En cambio aquí está mostrando desde antes. ¿Sí? ¿Tienen claro esto? Súper claro. Yo creo que es de las cosas más difíciles de entender. Si ustedes cogen el libro por sí solos, pues también lo pueden lograr, pero creo que acá es donde pueden hacer las preguntas. O sea, no hay otra manera que se haga hipermutación somática si no es por acá, con ayuda del T. ¿Vale? Dime, Carlos.
Si es muy grande, se activa. Pero si es pequeño, lo internaliza y lo procesa. ¿En cuál? Cuando es el polisacárido capsular, que es gigante. Es que esa es la diferencia. En el reconocimiento de activación dependiente de T, usualmente son péptidos. En cambio, en la activación de los linfocitos B independiente de T, usualmente son polisacáridos y DNA, lípidos, o sea, otra estructura química de la antígeno. No. Solamente, eso es lo que están diciendo. Única momento para que pueda haber hipermutación somática y cambio de clase es con la activación dependiente de T. ¿Sí? ¿Claro para todos? Bueno. ¿En dónde? A ver, imaginémonos el antígeno acá, el mismo. Ese antígeno está actado por la dendrítica, ¿sí? Se viene activo. ¿Y quién presenta acá? ¿Quién tiene ahí el MHC? La dendrítica, ¿no es cierto? Este tiene el PCR. Por tanto, si este tiene MHC2, este será CD4 y se activa. Entonces será un linfocito T activado. Pero este linfocito T, claro que aquí no está todo lo que ustedes ya saben. ¿Qué pasa cuando este linfocito T se activa acá? ¿Qué le pasa a él? Hace expansión clonal. ¿Y después qué hace? Diferenciación. ¿A qué? ¿TH1 o TH2? Súper. Pero cuando tiene TH2, produce interleuquina 4, 5 y 13, que son las citoquinas que además ayudan a la hipermutación somática y al cambio de clase. Ahora sí, listo. Bueno, pero entonces no mezclemos tanto todo. Entonces, ese antígeno por acá activó al linfocito T. Entonces, este es el que sale es el linfocito efector. Sí, lo que pasa es que aquí en el dibujo no está todo lo que él sufrió. Este linfocito activado, efector, que produce interleuquina 4 y 5 y que además expresa el ligando CD40, es el que se va a la zona de BES a buscar a un linfocito B, que a su vez ese antígeno también él lo captó, lo procesó y lo está presentando. Como este linfocito T tiene un TCR específico de ese antígeno, entonces el TCR va a interaccionar con ese antígeno y con ese MHC. Entonces, una vez, pero la diferencia es que este está activado. Entonces, al estar activado, está mostrando ligando CD40 y las interleuquinas 4, 5 y 13. Esas son las señales que le indican a ese linfocito B que haga hipermutación somática y cambio de clase. Pero como también además se activa, pues él hace proliferación clonal, que es esto, ¿no es cierto? Y hace arriba, mírenlo allá, expansión clonal, hace el chequeo, mejora la afinidad y finalmente se diferencia en células de memoria y células plasmáticas de larga vida, productoras de anticuerpos. Eso. Esa es la inmunidad adaptativa. Yo les decía que era más difícil.
linfocitos solubles. Si hay un antígeno grande, gigante, ¿qué va a ocurrir? Independiente de T. Respuesta, menos. Pero a este mismo antígeno, si hace toda esta vuelta, le vamos a poder sacar aumento de la afinidad y mejores inmunoglobulinas. Lo que pasa es que esta respuesta es súper rápida. ¿Sí? Entonces esta respuesta no demora mucho, por ahí 15-20 días. Esta demora un poquito más. ¿Sí? ¿La qué? La célula dendrítica folicular. ¿Sí? La dendrítica. La roja. Ah, esa es una célula T activada que está en el folículo. No, ahí en el borde. No pasa de ahí. No pasa de ahí. Sí. Allá están es como chequeando aquí los mecanismos de selección positiva y negativa, también hay, tal cual como los vemos en el timo, pero unos son a cargo de las dendríticas y otros a cargo de las células foliculares del cáncer. Bueno, siguiente. Nuevamente, entonces acá lo que yo les decía, la zona de mayor oscuridad en el folículo secundario se debe a la proliferación, a la mitosis. ¿Sí? Entonces ahí por eso vemos proliferación, mitosis, y bueno, una vez las células ya, digamos, se multiplicaron, entonces entran a empezar los procesos de maduración de la afinidad. Ahí entonces empiezan las células dendríticas a presentar, y si la célula dendrítica le da señales de sobrevivencia, pues sigue al segundo proceso, que sería cambio de clase, y aquí hizo maduración de la afinidad, allá hace cambio de clase y ya una vez sale célula plasmática y célula de memoria. Y acá en la zona clara es donde va a ocurrir la selección positiva, que se selecciona para procesos apoptóticos. Siguiente. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado. Entonces en rojo tenemos digamos una E. coli. Amarillo, ¿qué será? Miren bien. ¿Qué reconoce el CR2? CR es el receptor de qué? CR es el receptor de qué? CR es el receptor de complemento. ¿Cuál complemento entonces? Puede ser C3D, puede ser y C3D. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué tenemos? En amarillo tenemos a esa bacteria ozonizada. ¿Sí? Ahí está ozonizada. Y tenemos además epítopes en rojito que están siendo reconocidos por el PCR. Abajo, ¿qué tenemos? Un linfocito B, ¿no? ¿Qué tenemos abajo? Linfocito B, que tiene una superficie un PCR. ¿Sí? Pero este es un mecanismo independiente del T. ¿Sí? Es un mecanismo independiente, timo independientes, o sea, no necesitan ayuda del T. Entonces, ¿por qué no? Porque se genera primera señal y segunda señal con esos dos receptores. Porque como las T vienen del timo, algunos libros las mencionan así, otros T independientes. Recuerden que el linfocito B no entra al timo. ¿De dónde viene el linfocito B maduro? De la médula ósea, ¿no es cierto? ¿Y por qué se le llama maduro que sale de ahí?
¿Qué es lo que maduró? O sea, haber producido estos rearreglos, bueno, productivos, se llaman rearreglos productivos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vale, siguiente. ¿Están cansados? Yo sé, es de mucho que no. Siguiente. ¿Les hago el quiz o quieren dejarlo para mañana? Sí. Mañana tampoco. Les voy a chismosear dos preguntas. Primera pregunta, dibújenme